Muy bien. En el libro de los Jueces, capítulo 16, verso 20, 21 y 22, leemos la escritura de esta manera. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. El Señor añada bendición a su palabra. El pensamiento que vamos a llevar en esta tarde lo tomamos de la misma escritura, que fue cuando Dalila le grita a Sansón lo siguiente: Sansón, los filisteos sobre ti. Habían pasado 3 ocasiones anteriores donde Dalila había gritado lo mismo, pero en las 3 ocasiones anteriores, cuando Dalila le gritó: Sansón, los filisteos sobre ti, Sansón, con el poder de Dios, siempre se libertó y combatió con los enemigos y nunca pudo haber sido tomado cautivo. Y él pensó que Dios siempre iba a hacer lo mismo y que el poder iba a seguir con él. Pero, sin embargo, en esta 4ª vez, cuando ella le dice: Sansón, los filisteos sobre ti, dice que él se despertó de su sueño y se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Se había acostumbrado realmente a ese poder que Dios le había dado y había logrado entender que ese poder siempre estaba con él, pero se equivocó cuando pensó que el poder siempre iba a estar con él. El hermano Branham dice que siempre habrá, aparejando un poquito con el pensamiento del hijo pródigo en esta tarde, el hermano Branham dice que siempre habrá una última vez. Siempre habrá una última vez en que usted le dará la espalda al Señor. Siempre habrá una última vez en que nosotros le vamos a dar la espalda al Señor. Posiblemente hace 5 años le dimos la espalda y después de estar por fuera un tiempo, regresamos al Señor, volvimos otra vez a darle la espalda al Señor y después un tiempo regresamos. No, el profeta dice que tenemos que tener cuidado. Y le está hablando a la iglesia predestinada, está hablando a los hijos de Dios, los que oyen y entienden. Y él dijo que siempre habrá una última vez en que le dará la espalda a la palabra. A Balaam le mandaron la palabra repetidamente. Y hubo una última vez en que Balaam le dio la espalda a la palabra. ¿Y qué le costó eso? Le costó básicamente que entonces Dios levantara una mula y la hablara a través de una mula. Ya no había caso con Sansón. Entonces debemos recordar esas palabras preciosas que nos dijo el hermano Branham, diciendo que siempre habrá una última vez en que usted le da la espalda a la palabra. Durante varias ocasiones Sansón le dio la espalda a la palabra, pero hubo una última vez, y esa última y 4ª vez, cuando él trató de recurrir a sus fuerzas y ser libre de esas ataduras que había por la derecha de su cabello, entonces no le funcionaron, cayó preso, lo llevaron los filisteos, le sacaron los ojos y allí lo metieron en una celda en la cárcel. Pero hay algo precioso aquí que dice que después que lo metieron en la celda, después que ya estaba ciego, dice que le raparon la cabeza. Sin embargo, el cabello empezó a volverle a salir. Entonces el cabello regresó a la cabeza de Sansón, no por causa de Sansón. El cabello regresó a la cabeza de Sansón por causa del Dios
infinito y del Dios poderoso que tenía que derramar su indignación sobre el pueblo de los filisteos y destruirlos, porque ellos de una manera u otra le estaban y le habían destruido a su hijo. Y Dios siempre viene de regreso a defender a sus hijos, no importa cuántas veces un hijo fallado. Pero si el hijo se arrepiente, siempre Dios regresa a darle apoyo al hijo arrepentido. En el mensaje, una iglesia engañada por el mundo, escuchen el título, un título precioso, una iglesia engañada por el mundo. Ahí nos trata el profeta de mostrar de qué manera el mundo engañó a la iglesia. Cuando hablamos de una iglesia, fíjense, engañada por el mundo, podemos tocar cosas sencillas como esta. Cuando usted deja de orar, ya el diablo lo engañó, dijo el profeta. Cuando usted baja la fuerza de su oración, el diablo ya lo engañó. Ahora, no imaginemos que algún miembro de la familia es el que dejó de orar. Imaginemos que es todo el hogar el que dejó de orar. ¿Saben cómo es la condición espiritual del hogar? Una condición terrible. Y hay una grande oscuridad que empieza a entrar allí, ¿verdad? Al componente, al núcleo familiar, y nosotros no nos damos cuenta. ¿Por qué no nos damos cuenta que una terrible oscuridad ha entrado al hogar? Desde que dejamos de orar, desde que dejamos de compartir la escritura. ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque nuestra casa tiene lámparas y creemos que hay luz. ¿Me entiende, hermano? Pero esta luz no es la luz de Dios. Esta luz es la luz que el hombre nos puso para que nosotros no andáramos en tinieblas físicamente. Estamos hablando de la luz espiritual que produce la palabra del Señor. Entonces, en ese mensaje, una iglesia engañada por el mundo, el profeta nos dijo que la historia de Sansón, fíjense, que la historia de Sansón es algo parecida a la historia de la iglesia. Sansón tenía un voto nazareno. La iglesia, cuando viene y reconoce al Señor Jesús, entra en un voto con Él, entra en un pacto con Él, es lo mismo. ¿Ok? Entonces Sansón tenía un voto nazareno, su cabello debía estar siempre largo porque él había sido apartado para Dios. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús para que sea el Señor de nuestras vidas y hacemos ese pacto con Él, estamos ¿qué? Siendo apartados del mundo, ¿ven? Y traído ¿a dónde? Y traído a un mundo invisible que nosotros no conocemos ni entendemos aún, pero ese es el modo en que Dios trata con nosotros. Y a medida que vamos creciendo y madurando, es como vamos entendiendo, ¿verdad? La mayoría de nosotros, como vamos entendiendo cómo ese mundo invisible y espiritual es algo tan real en nuestras vidas. Sansón tenía un poder. Sansón tenía un poder. ¿Cuántos sabemos eso? Por ahí cogió una quijada un día de una res, parece. Y con esa quijada creo que mató ¿a cuántos? A 1000 filisteos. Le salió por allí un león a comérselo y parece que cogió la boca del león, la abrió y lo mató. O sea, había un poder tremendo en Sansón. Y Dalila y los filisteos sabían que había un poder tremendo en Sansón. De la misma manera, Satanás, estoy hablando de la iglesia apostólica hasta nuestros días, de la misma manera, Satanás y el catolicismo sabían que la iglesia verdadera de Jesucristo tenía también un poder. Por eso había que terminar con ellos. Por eso había que matarlos. Por eso había que asesinarlos. Allá Dalila, acá ¿quién? Satanás. Allá los filisteos y acá los católicos. Pero es el mismo diablo cambiando
cambiándose simplemente de máscaras. El profeta dijo lo siguiente: Sansón hace una representación muy sobresaliente de la iglesia de hoy en día. Cuando la iglesia comenzó, Dios podía usar a la iglesia. ¿Cuántos saben eso? No tengo oro ni plata que darte, pero en el nombre de Jesús, levántate y anda. Sí o sí. Había un poder en la iglesia, y ese poder, dice, estaba dentro de quién, dentro de sus discípulos. Pero cuando la iglesia comenzó, Dios podía usar a la iglesia, porque la iglesia caminaba diligentemente conforme a los mandamientos del Señor. Guardaba sus juicios y guardaba sus estatutos, y Dios estaba con la iglesia. Fíjense, nosotros podemos ver que el problema de hoy es que la mayoría de la gente, escúchenme, nosotros podemos ver hoy que la mayoría de la gente que profesamos ser cristianos, ¿viste?, creemos que podemos alcanzar y arrebatar todas las promesas de Dios, incluyendo el arrebatamiento de la iglesia y la entrada al milenio, sin que nos cueste ningún esfuerzo. Tan fácil como vestirse los domingos, ponerse una ropa bien limpita y venir a meterse en una iglesia. Eso no es todavía la vida cristiana. Eso es bueno para las iglesias proselitistas. Eso es bueno para las iglesias que quieren tener entonces sus templos llenos. Y desde el púlpito solamente salen agua de azúcar para endulzarle el corazón a la gente y engañarla. Pero eso no es la verdadera visión del Espíritu Santo en la iglesia. La posición del Espíritu Santo en la iglesia es decirnos la verdad. Y se la dice desde el pastor al más pequeño de la iglesia, sin importarnos si le duele o no le duele, si se hiere la palabra o no se hiere. El domingo pasado creo que la palabra parece que hirió por ahí un par de hermanas, porque ellas no pueden concebir que la que pecó en el huerto de Edén fue la mujer. Ella fue la que pecó en el huerto de Edén. El hombre lo que hizo, y si usted se lo quiere llamar pecado, llámelo, pero el hombre lo que hizo fue oír la voz de la mujer. Si usted sabe leer la escritura, eso es lo que va a encontrar. Amén. Eso fue lo que Dios le reclamó a Adán. ¿Y tú por qué oíste? Sí o sí. Ese fue su error de él. Oír la voz de las mujeres. Ese siempre es el error de nosotros los hombres. Escuchar a las mujeres. Tenemos que escuchar lo que dicen, pero tenemos que evaluar qué están diciendo para ver si lo que están diciendo vale la pena escucharlas o no, o mandarlas a callar. O decirle, ok, seguime explicando. Eso fue lo que le pasó a Sansón. Los que conocen la historia de Sansón. Oyó la voz de Dalila. Parece que no me amas, porque cada vez que te digo, revélame el secreto, me engañas, me mientes. Y le comenzaba a sobar el largo y bello pelo a Sansón. Y Sansón, con temor de Dios, sabiendo que era nazareo, dijo, no, ahora sí te voy a decir la verdad. Y le
Sansón conocía la astucia de las mujeres. Y otra vez le tiró la tercera mentira. Otra vez le dio la espalda a la palabra por tercera vez Sansón. Y dijo el profeta: siempre habrá una última vez que usted le dará la palabra, le dará la espalda a la palabra. Y miren todo lo que le sucedió a Sansón después. Fíjense, las promesas de Dios no son fáciles de alcanzar. Posiblemente usted ha oído: no, es que el hermano Branham dijo que los hijos predestinados de Dios no podemos perdernos, que si Dios escribió nuestros nombres en el libro de la vida, es imposible que nos perdamos. Eso es cierto, pero la Biblia dice que si eres un hijo predestinado por Dios, tienes que ser probado. Dime, ¿cómo han sido las pruebas tuyas en esta vida hasta este momento? ¿En qué has sufrido tú por causa del Evangelio? De esas pruebas en que nosotros hablamos. ¿Cuándo te da parado tú el diablo? Y el diablo lo que te ha dicho es: ¿qué te crees tú? ¿Quién crees tú que eres? Yo no creo en eso que tú estás diciendo. ¿Ah? ¿Cuántas veces has sido traicionado por causa del Señor? Todas las pruebas que tú ves en la Biblia es por causa del Señor, es por causa del Evangelio. Y nosotros hemos tenido una vida muy fácil en el cristianismo. Pero espere que llegue el momento en que la novia sea probada, en que la novia va a ser probada, en que la novia va a ser ajustada, porque no podrá arrebatamiento, no podrá haber arrebatamiento si no es probado primero el cuerpo de Cristo. El cuerpo tiene que ser probado antes de irse, y los que son predestinados van a pasar las pruebas. Así le arranquen dos piernas, así le arranquen un brazo, así le saquen los ojos como a Sansón. Usted va a pasar todas esas cosas, ¿quiere o no? Por eso es que el cristiano tiene que ser libre hasta del temor de morir. Y el 99% de los que decimos que somos cristianos tenemos aún temor de morir. Tememos la muerte. Tememos que se nos muera el papá, que se nos muera la mamá, que se nos mueran los hijos. Todos esos son temores que no pueden haber dentro de un verdadero hijo de Dios. Tenemos que estar preparados para todas esas cosas, porque el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace en la vida de un hombre o de una mujer? De acuerdo a la Escritura, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando usted lo tiene? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en usted? El Espíritu Santo le echa fuera los temores. Es lo que dice la carta de Santiago. Entonces, cuando usted ve a alguien que dice que es cristiano y lo que anda lleno de temores y de miedo, ahí no hay Espíritu Santo. ¿Por qué sabemos que Pedro no tenía Espíritu Santo la noche que traicionó a Jesús? Porque se asustó y creyó que lo iban a matar a él también. Pero mire a Pedro después con el Espíritu Santo. Mire qué clase de hombre fue Pedro cuando después tuvo el Espíritu Santo saliendo del aposento alto. Ya no había temor en Pedro de morir. Venga Pedro, lo llevamos porque lo vamos a quemar mañana en la hoguera. Gloria a Dios. Y ahí se fue el viejito, contento, porque lo iban a quemar al día siguiente. ¿Y qué producía esa valentía en Pedro? El Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Muy bien, fíjese. Decía que el problema es que la mayoría de los que hoy profesamos ser cristianos creemos que alcanzar la promesa de Dios, incluyendo el arrebatamiento y entrada al milenio, es algo fácil, no nos tiene que costar nada. Pero fíjense lo que dijo Pablo. Recuerde, Pablo dijo un poquito antes de morir, ¿qué dijo? He peleado la buena. Entonces
Entonces imagínense qué quería decir Pablo, que le fue fácil demostrar en la tierra que era un cristiano verdadero. Miren Corintios, cuando él narra realmente todos los golpes que el diablo le dio, empieza a hablar: he sido perseguido, he sido azotado, he sido traicionado. Esas son las marcas, por lo tanto yo llevo en mí las marcas de mi Señor. Entonces a nosotros nos falta todavía mucho. Y esto lo digo en caso de que estemos tomando en serio esto de ser cristianos. Y entre más se esfuerce usted por ser cristiano, más cerquita va a estar el diablo en su vida. ¿Sabía usted eso? Entre más te esfuerces por ser un verdadero cristiano, más cerquita va a estar el diablo cerca de nosotros. Pero si el problema es ese, que el diablo lo voy a tener bien pegadito en la oreja, mejor ya no voy a la iglesia. Mejor dejo la cosa así. Entonces tienes que definir. O seguir al Señor aunque el diablo esté ahí detrás de la oreja tuya, o no seguirlo. Mire, yo me asombro a veces y no lo estoy diciendo por causa de nadie aquí. Es un ejemplo que voy a poner, pero que yo sé que a veces ese ejemplo tiene que decírselo al ejemplo. En COSAT nosotros cada 2 o 3 meses entrevistamos personas para promotores, para secretarias, y nos encontramos un innumerable caso de secretarias que cuando les preguntamos: ¿usted cree que usted está libre? ¿No tiene problema para su trabajo? No, licenciado, no hay problema. A mí o a Estela si las entrevistas. Porque aquí trabajamos sábado. No hay problema. Otros dicen: no, yo soy adventista y yo no trabajo. Y se va así el trabajo, porque nos dice que no le interesa. Otros dicen: no, domingo no, es que domingo yo voy a la iglesia, yo soy servidora, yo soy esto. Entonces, si lo juzgamos denominacionalmente, posiblemente nosotros vamos a decir que esa gente está mal. Pero si las juzgamos a la luz de la palabra, ellos están bien. Ellos están bien, ponen al Señor en quien han creído, aunque sean denominacionales, lo ponen en primer lugar. Cuando el hermano Granja hablaba de pecado, ¿qué decía? No venir a congregarse los domingos es un pecado. Así lo puso el profeta. Obviamente, después dijo, habrán algunas excepciones por razones de enfermedad, por razones que te obliguen a trabajar ese día, pero aún así tú tienes la obligación de hablar con Dios y decirle: Señor, hoy es domingo, hoy tus hijos se están reuniendo, hoy mis hermanos te fueron a adorar, y sin embargo yo no puedo por causa del trabajo y de aquí depende mi sustento. Perdóname, Señor, ayúdame, ábreme puertas, dame caminos diferentes. Pero si aún así entonces nos quedamos callados, ¿qué cree usted? ¿Cómo está ese cristianismo en nosotros? Está demasiado seco y demasiado sin luz. Entonces, decía que el apóstol Pablo habló de su caminata hacia el final de su vida y haber peleado la buena batalla. Ahora, nosotros, ¿cómo nos mira el Señor? En primer lugar, el Señor nos mira como soldados, de acuerdo a la carta apostólica, especialmente del apóstol Pablo. De acuerdo a la carta del apóstol Pablo, el Señor nos mira como soldados. ¿Han leído eso? El Señor no solamente nos mira bíblicamente como soldados, nos mira como discípulos y también nos mira como obreros. Somos obreros del Señor,
Somos discípulos de Cristo y somos ¿qué? Y somos soldados cristianos. Ahora, ya seamos soldados, ya seamos discípulos o ya seamos obreros, ¿ha visto usted un obrero en una empresa que no sea entrenado para el puesto que está haciendo? ¿Existe eso o no existe? ¿O todo obrero tiene que ser entrenado para su puesto? Todo obrero tiene que ser entrenado para su puesto. ¿Han visto ustedes a gente nueva ir al ejército como soldados y ahí pasan 2 años y ahí no los enseñan, no los entrenan ni a disparar? Eso no existe. Sabemos que el soldado llega y tiene que comenzar el entrenamiento, la capacitación de soldado con todas las disciplinas. Y los obreros, ¿verdad?, son lo mismo. Los discípulos, habrá un discípulo que tenga un maestro, que el maestro no enseña al discípulo. En todas estas posiciones, la persona tiene que ser ¿qué? Entrenada y enseñada. Ahora, ¿qué es lo que el Señor tiene en mente para entrenarnos o para enseñarnos? ¿Qué es lo que Él quiere enseñarnos? A leer la Biblia. No solamente leer la Biblia, más que leer la Biblia. El punto más importante, ya que estamos viviendo en medio de una batalla espiritual grande, una batalla de 2 poderes. Aquí en El Salvador, 2 poderes, Arena y el Frente. Pero en el mundo espiritual, 2 poderes, Dios y Satanás, porque siempre son 2 poderes los que contienden. Entonces se está dando en la tierra una batalla grande. El hermano Branham predicó la batalla espiritual más grande, más peleada. Y nos mostró que la batalla espiritual más grande, jamás peleada, era la batalla que se estaba dando en la tierra entre Dios y el diablo. ¿Y en qué lugar se daba esa batalla? Dijo el profeta, esa batalla se da en la mente del cristiano. Aquí es donde está la batalla, en la mente del hombre. Ese es el campo de batalla que ellos escogieron para pelear la batalla. Dios, ¿para qué? Para llamar a los suyos. Y el diablo para llamar también a los suyos. Pero lo curioso es que los que llama Dios y los que llama el diablo generalmente son gente religiosas. Porque la batalla siempre ha sido dada en medio de hombres y mujeres religiosas, no en la gente del mundo. La gente del mundo está en el mundo. La gran batalla se da entre cuerpos religiosos. ¿Ok? Entonces, lo que el Señor quiere es entrenar y enseñar a la iglesia. ¿Qué es lo que quiere enseñarnos? El Señor quiere enseñarnos que conozcamos las técnicas que usa el enemigo. ¿Para qué? Para que nosotros nos fortifiquemos y podamos pelear la batalla. Porque ¿qué soldado va a pelear si no conoce cuáles son las técnicas que usa el enemigo? Lo primero que el ejército aprende es cuáles son las técnicas con que pelea el enemigo, el ejército contrario. ¿Para qué? Para que el ejército contrario no destruya a tus soldados. Entonces tú tienes que entrenar las técnicas del enemigo y saber cómo él debe fortificarte para pelear la batalla. Pero nosotros solo podemos hacer eso a medida que el Espíritu Santo nos lo va revelando. A algunos se lo revela mientras leen las Escrituras. A otros se lo revela mientras oran. A otros se lo revela mientras escuchan una predicación o una enseñanza. Dios tiene diferentes maneras de enseñar a sus hijos. Y volviendo a hablar de Sansón, leemos que Sansón estuvo bien. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando empezó a salirse de su territorio. El Señor a nosotros nos sacó del mundo. ¿Y qué es lo que la mayoría hacemos? Regresar al mundo y seguir en la iglesia. Ese fue el problema de Sansón. Sansón, que se fue apartado para Dios y que se saliera del mundo, pero él regresó al mundo.
regresó a los coqueteos, regresó a las amistades mundanas. Eso fue lo que empezó a ¿qué? A que Sansón empezara a perder la verdadera visión de lo que Dios quería para su vida. Entonces Sansón empezó a salirse de su territorio. ¿Y los filisteos qué querían? Los filisteos solamente querían que vengarse de él. Y para eso le enviaron ¿a quién? A una representante de Eva, experta en astucia, que lo pudiera engañar. ¿Qué quería ella? Ella quería conocer el secreto de la fuerza de Sansón. Ella quería conocer el secreto del poder de Sansón. ¿Para qué? Para poder entregarse a los filisteos. Y comenzó entonces a coquetearle para conocer tal secreto. A la iglesia, dejando a Sansón y dejando a la vieja, porque todos estos son tipos. No podemos quedarnos dormidos allí. Estos solamente son tipos que tenemos que observar. Y saliéndonos de los tipos, venimos a la realidad. Y la realidad nos dice que a la iglesia le sucedió lo mismo que a Sansón. Empezó a coquetear. ¿Con quién empezó a coquetear? Te voy a decir con quién empezó la iglesia a coquetear. Habla conmigo el libro de los Hechos para mostrarle con quién fue que empezó a coquetear la iglesia. (20:29). Así como Sansón empezó a coquetear con Dalila, la iglesia también, siendo Dalila una mujer representando a esta iglesia, entonces se empezó a coquetear. Dice Hechos 20, verso 29. Dios siempre le dice al pueblo, Dios siempre le dice a la gente, Dios siempre le dice a sus hijos lo que va a acontecer, para que cuando eso acontezca, la gente simplemente diga, alabado sea el Señor, se cumplió la palabra. O sea, nada nos coge de improviso, Dios siempre nos avisa. Dice, verso 29, porque yo sé, dice el apóstol Pablo por el Espíritu, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿quiénes? Lobos rapaces. ¿Eran borrachos? No, señor. ¿Eran delincuentes? No, señor. ¿Eran religiosos? ¿Eran hombres que conocían las Escrituras? Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, ahí estaban todos sentados. Ahí había posiblemente 30 o 40 personas, 30 o 40 obispos. Y entre esos obispos que estaban sentados, ahí estaba esa simiente perversa del diablo sentada. ¿Por qué lo sabemos? Porque el apóstol Pablo lo señala y dice, y de vosotros mismos. ¿Usted cree que eso le cayó bien a esos obispos? ¿Ustedes creen que se sintieron contentos de esto que estaba Pablo diciendo allí cara a cara? Obviamente no, se sintieron heridos. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. 33. Aquí tiene usted un vivo ejemplo de los líderes de este tiempo. Aquí tiene usted un vivo ejemplo de los pastores de este tiempo. Así son, como este versículo. Vamos a leerlo para que vean que no estoy mintiendo. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Vamos a ver en este tiempo cuántos ministros grandes pueden pararse y decir lo mismo. Amén. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, ¿y a quién? Y a los que están conmigo, estas manos me han servido.
tiempo, cuánto se esfuerzan por trabajar y conseguir dinero. ¿Para qué? Para darle a sus pastores que están ayudándolos en el ministerio. Este es un verdadero siervo de Dios. Este es un verdadero apóstol de Dios. Los demás no son apóstoles verdaderos, sino son, de acuerdo a como dice el apóstol Pablo más tarde en el libro de Corintios, obreros fraudulentos, disfrazados de apóstoles de Cristo que solamente le sirven a Satanás. Ese es el cuadro de la iglesia de este tiempo. Una iglesia, dijo el profeta, engañada por el mundo. Muy bien, fíjense. Entonces decíamos que sí, que a la iglesia le sucedió lo mismo. ¿Qué dijo el profeta? El profeta dice, allí es donde nosotros cometimos nuestro gran error. Y uno de los más grandes errores es cuando la iglesia empezó a hacer cosas que no eran correctas. Y empezó a tener, como Sansón, malas compañías. ¿Qué tipo de compañía tiene nuestra esposa? ¿Qué tipo de amistades o compañía tiene nuestro esposo? ¿Qué tipo de amistades o compañía tiene nuestra hija o nuestras hijas? ¿Qué tipo de amistades o compañía tienen nuestros hijos? Todo eso hay que vigilarlo y pararse firme, porque ese es el compromiso que usted y yo tenemos con el Señor, de vigilar esas cosas, de reprenderlas de día o a toda hora. Dice la Escritura, a toda hora, les guste a nuestros hijos o no les guste, porque estamos en un tiempo donde la iglesia fue engañada por el mundo. Y de todo eso hablaba en la reflexión, de cierta manera, el hermano Julio en esta mañana. Fíjense, nosotros hoy seguimos cometiendo los mismos errores de Sansón. Aunque quédense quietos para que no crean que los estoy pidiendo, los estoy tratando de ayudar en la manera en que la palabra nos ayuda. ¿Entienden? Usted dirá, ¿y qué tal? Y de todas maneras, de tanto ayudarnos, algún día vemos que usted se va para el infierno. El hermano Branham dijo, si después de darles el consejo completo de la palabra, tuviera yo aún por mis errores que irme al infierno, me sentiría contento que todos ustedes entraran. ¿Se da cuenta? Y en otra ocasión dijo, si aún después de servirle y de amarlo como yo lo amo, él por mis errores tuviera que mandarme al infierno, desde el infierno yo lo seguiría amando, porque él es mi Dios que murió por mí en el Calvario. Amén. Aquí en el Espíritu Santo, un hombre, eso es el Espíritu Santo, hermano. Y ojalá nos llegue de la misma manera. Pero nosotros seguimos cometiendo los mismos errores de Sansón. ¿Y qué dije que eran los errores de Sansón? Coqueteando todavía con el mundo. Dice, hoy toda la gente, hermanos, en su gran mayoría, decimos que somos cristianos. Mira, hace 20 años yo no oía a mucha gente decir que eran cristianos. No sé si usted se acuerda. No eran demasiada la gente. Hoy todo el mundo es cristiano. Todo el mundo hoy es cristiano, fíjese. Hoy todos dicen Dios te bendiga. Casi todos las personas que tienen noticieros y dan los noticieros, al despedirse dicen Dios les bendiga. O si no es que es un gran bono. Hoy los que hacen entrevistas, Canal 7, Canal 6, Canal 21, todo. Cuando terminan sus entrevistas dicen, y como todo, amen a Dios sobre todas las cosas. Y el otro dice que Dios les bendiga. Entonces nosotros seguimos cometiendo esos mismos errores. Pero el decir Dios te bendiga, eso no es la evidencia de usted cristiano.
¿Sabía usted eso? Es decir, Dios la bendiga o Dios te bendiga, eso no es evidencia de que usted es cristiana. ¿Ok? Fíjense, hoy, hermanas que dicen que son cristianas, esto es importante, que vienen a la iglesia aún siguen coqueteando con el maquillaje. Quiero que me escuchen. Aún hermanas que vienen a las iglesias, creen en el Señor, aún siguen coqueteando con el maquillaje. Y como dicen, un poquito no se ve tan mal. Un poquito, para no verme tan pálida. Eso es estar coqueteando con el mundo. ¿Sabía usted eso, hermano? Eso es coquetear con el mundo. Hoy hay hermanas que cogen la gilet y se cortan las cejas un poquito, se las ponen bonitas. Eso solamente las mundanas lo hacen. Solamente una mundana es la que se pone gilet en su ceja para ponerla bonita, bien estilizada, y hay otras que se las cortan completamente. ¿Y qué hacen después de cortársela? Cogen un lápiz y se las pintan. Hay lo que hay es una raya pintada, pero ahí no hay cejas. Usted lo que ha hecho ahí es que destruir la obra de Dios, porque las cejas de las mujeres pertenecen a la obra de Dios, así como Él las hizo, con mucho pelo o con poco pelo. Esa es la obra de Dios. ¿Qué hace tocándosela? Déjela como Dios la hizo. Amén, hermano. Fíjese, hoy muchas hermanas siguen coqueteando con las modas. Modas, estoy hablando de modas. Dijo el hermano Branham, el lugar más preferido por el diablo para engañar a las hermanas es a través de la moda. Cuídese de eso. No, hermano Branham, le dijo una señora, es que ya yo voy a los almacenes y no encuentro vestidos serios que comprar. Es cierto, hermana, el diablo realmente tiene la industria de la moda comida, pero todavía existen almacenes donde venden telas y todavía, gracias a Dios, tenemos maquinitas donde se hacen los trajes. Porque ella quiso salirse por otro lado. ¿Ven? Entonces, se sigue coqueteando con las modas. El escote. Es que este escote no está bien, no es mucho, no se me ve nada. ¿Qué es eso? No debe usar escotes. Todo eso trae una serie de demonios detrás de usted, hermana. Un hombre cuando se acerca y la ve usted con escote, lo que quiere verle es sus senos. Pero como usted es una gran sinvergüenza y una gran montana, eso es lo que usted quiere, que los hombres le vean los senos. ¡Aléjese de eso! Fíjese. Pero es que me gusta esa blusa que voy a comprar. Está bonita, pero nada más, es que todo este hombro lo trae afuera. ¿Y qué de malo hay con que el hombro esté aquí afuera? ¿Qué es eso? Puro diablo. Tiene que saber qué es lo que compra. Si usted es una hija de Dios. Pero si usted es una hija del diablo, compre lo que le dé la gana. Y póngase lo que le dé la gana. De todas maneras, la voluntad de su padre tiene que hacer. O hace la voluntad de este padre o hace la voluntad de este otro padre. Son dos padres que tienen que obedecer. A cuál de los dos. Una hermana que ama y quiere al Señor tiene que obedecer. Los tacones. Ay, pero qué de malo hay con los tacones, hombre. El hermano Branham dijo que la altura máxima de un tacón de té debe ser 3 centímetros. Usted sabe lo que son 3 centímetros. Si no lo sabe, voy a decirle a usted cuántos son 3 centímetros que debe medir el tacón suyo. Mira que 1, 2, 3. Este debe ser el alto de su tacón.
un tacón fuera de aquí está fuera de la voluntad de Dios. Y hermano, ¿por qué está fuera de la voluntad de Dios? Porque cuando usted camina con un tacón de esta altura y usted pista por la parte de atrás, su caminar es pasivo, tranquilo. Pero cuando usted tiene un tacón así, usted nunca busca una cámara que la tomen por atrás cuando usted está caminando con un tacón así de grande. Se aplica o se cumple lo que dijo Isaías. Las mujeres del tiempo del fin andarán con tacones altos, bamboleándose. ¿Qué es lo que hace bambolear? El tacón alto, hermana. No se deje engañar del diablo. El diablo se ha metido por todas partes, aún en las modas. ¿Qué hago con mis zapatos que son así de altos, los tacones? Si su marido no tiene plata, quémelos. Y si su marido tiene plata, también quémelos. No, hermano, pero yo encuentro un gatito donde lo puedo llevar para que las mundanas lo compren. Usted no debe hacer negocio con las mundanas. Lo que Dios maldijo, quémelo. ¿Sabía usted que todo lo que Dios maldice hay que quemarlo? Todo lo que Dios ha maldito nos manda a quemarlo. ¿Estamos de acuerdo? Yo sé que no estamos de acuerdo, hermano. Entonces, esos tacones, fíjense, tienen su altura respectiva. ¿Qué es lo que está sucediendo con todo lo que estoy diciendo? Tenemos una iglesia coqueteando con el mundo y la iglesia no se da cuenta. Cuando nosotros, como cabeza, como hombres, permitimos que nuestras esposas coqueteen con el mundo, el primero que va a meter la pata en el infierno soy yo, porque no la reprendí cuando vi que lo que hacía no era bueno. De modo que si los hermanos no se quieren ir al infierno, reprendan a sus mujeres cuando las vean que están haciendo algo que no está de acuerdo a la escritura ni al mensaje o a la voz y la orden que nos dio el profeta. Entonces, mientras que Sansón se mantuvo obedeciendo al Señor, no tuvo problemas. ¿Verdad que no tuvo problemas? Era un nazareo fiel al Señor. Enemigo que se presentaba, enemigo que mataba con el poder de Dios. Mientras la iglesia se mantuvo obedeciendo al Señor y no prestó atención a lo que le enseñaban los lobos rapaces que se metieron dentro de la iglesia apostólica poco a poco, entonces Dios la usaba, como dijo el mensajero. También nos dijo el profeta lo siguiente: cuando la iglesia siguió reverente y diariamente conforme a la guianza del Espíritu Santo, Dios los bendijo, y milagros y señales y maravillas siguieron a la iglesia. Pero cuando la iglesia empezó a tener malas compañías con el mundo, empezó a tener problemas, y fue cuando se denominó: Sansón, los filisteos sobre ti. Esa misma voz sigue gritándole a la iglesia. Hoy no dice Sansón, hoy dice iglesia, el mundo sobre ti. ¿Me hermano? Iglesia, el mundo sobre ti. Sansón representó a la iglesia descuidada y carnal de cada edad, y los filisteos representaron a los incrédulos que pisotearon la viña del Señor, golpeando al trigo en todo tiempo. Y terminaban los versículos que leí inicialmente diciendo: y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer, así como el cabello de la cabeza de Sansón comenzó nuevamente a crecer, porque Dios quería mostrarse como el Dios que castigaba la iniquidad que hicieron contra Sansón.
Ese mismo Dios está de regreso con nosotros. Él no se ha ido. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y es lo que quiere, que la iglesia salga completamente del mundo y regrese, porque el tiempo ya se está acabando. Dios quiere que el poder regrese a nosotros. Dios quiere darnos el Espíritu Santo para guiarnos a toda la verdad. Los filisteos llegaron a nuestros hogares. ¿Cuántos creen eso? A no ser que usted quiera esconder a los filisteos. Aquella mujer que escondió a los dos espías hizo algo bueno. Estaba escondiendo a los dos espías que había mandado Dios a través del ministerio de Moisés. Ella hizo algo bueno, escondió a los hijos de Dios en el sótano de su casa. Pero ella no escondió hijos del diablo en su casa. Entonces fíjense, los filisteos llegaron a nuestras casas. Y es hora que nos vayamos en esta tarde meditando eso. Y empecemos así como cuando en la casa se mete un ratón. Lo saben, ¿verdad? O se mete una rata. ¿Qué es lo primero que hacemos? La dejamos, la rata en la casa. Dejamos el ratón en la casa. ¿Qué hacemos? Corremos y cogemos una escoba. Y todo el mundo, desde el más pequeño hasta el más grande, comienza a buscar y a perseguir al ratoncito, a la rata, y muchas veces los matamos. Pero que nuestra intención es que se vayan. Pero por los nervios a veces hasta los matamos, no los dejamos ir. Cuando lo vemos, ahí le planchamos la cabeza en lugar de dejarlos ir. Entonces debemos ir esta tarde meditando en eso. Los filisteos llegaron a nuestros hogares. Ahora, cuando esos filisteos llegan a nuestros hogares, ¿qué es lo que llegan a hacer esos filisteos? A dañar la viña del Señor. Porque el hogar de una familia cristiana es como la viña del Señor. ¿Cuántos saben eso? Eso es un hogar. Es la viña que el Señor ha plantado en tu casa. Y cuando los filisteos se meten en tu casa, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Están qué? Están contaminando la viña del Señor. Están contaminando tus bendiciones. Posiblemente un día u otro nuestras bendiciones posiblemente se van a ir. Tal vez hoy estamos contentos, diciendo, ay, gloria a Dios, estamos bendecidos. Gloria a Dios que nos ayuda. Pero tal vez algún día esas bendiciones pueden irse. Porque el Espíritu de Dios está observando, paseando y moviendo. Fíjense. ¿En qué forma llegan esos filisteos a nuestras casas? Voy a mencionar dos o tres formas. En forma, para apoyar lo que acabo de decir, llegan en forma de modas a la mujer o a sus hijas. En forma de moda, ahí se van metiendo, en forma de moda. Somos danzando por el mundo metiéndose. Porque cuando la moda toma el corazón de una mujer, fíjense, o cuando la moda está en el cuerpo de una mujer, ¿de dónde viene el deseo de ella ponerse esa moda? ¿De dónde viene ese deseo, hermano? ¿Ah? Del corazón. Y cuando viene del corazón, ¿qué está afectando? Está afectando su relación con el Señor. ¡Dame! Dijo el Señor. ¡Dame, hijo mío! ¡Dame, hija mía! ¿Qué pidió? El hígado. ¿Qué pidió? Los riñones. ¿Qué pidió? Los intestinos. ¡No! Él pidió el corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Porque ese era el lugar desde el cual Dios iba a estar en comunión con sus hijos. La ciencia probó
La ciencia probó, no sé cuántos lo han visto, los que les gusta investigar, la ciencia probó que en el corazón del ser humano hay un hoyito, hay un huequito, hay un lugarcito, hay como un lugarcito allí desocupado. Y los médicos no entienden por qué el corazón del hombre tiene ese huequito allí. Sin embargo, fue revelado que esos huequitos que están allí es el lugar donde Dios moraba en el hombre antes de la caída. Y ese huequito es lo que Él quiere llenar, regresar y meterse en ese huequito que quedó allí en el corazón de Adán y de su generación. Y por eso Él en Ezequiel dice: os daré corazón nuevo, porque el corazón que ustedes tienen no me sirve. Es un corazón mundano que solamente está detrás del mundo. Necesitan corazón nuevo. Entonces los filisteos regresaron en forma de moda, en forma de maquillaje, otra vez, así es, otra vez. ¿Y cuántos años va a pasar usted diciendo lo mismo, pastor? Hasta que me muera desde este púlpito va a seguir oyendo eso. Y oro al Señor que después de morirme y que se pare otro hombre aquí, se pare un hombre con carácter y que vuelva a decir lo mismo. No un afeminado detrás del púlpito, dice el profeta. Los púlpitos están llenos de hombres afeminados que les dan miedo decir la verdad. A la larga, si usted la dice y hiere y ofende, no es contra usted que se sienten heridos o ofendidos. Que le reclamen a Él, porque Él fue el que lo dijo, Él fue el que lo escribió. En forma de moda, en forma de maquillaje, en forma de música. ¿Ya sabe cuántas veces me ha atrapado el diablo a mí en forma de música? Y yo no creo que aquí haya alguien que diga que el diablo no lo ha atrapado en forma de música de vez en cuando. Les estoy hablando de realidades que hay que tener en cuenta en esta gran batalla que se está por cerrar. Y también los filisteos, fíjense, han entrado en nuestros hogares en forma humana. En forma humana. ¿A dónde quiero apuntar? Voy a apuntar a lo siguiente. Sé que es duro, sé que hiere. Pero cuando mi hija o mi hijo se casa con un incrédulo o un mundano, la Escritura condena eso y lo llama yugo desigual. Y ese fue el pecado de Israel. Y esas cosas, si usted está creyendo que es novia, y si usted está tratando de perseguir un arrebatamiento, y si usted está creyendo que tiene derecho a aspirar a un milenio, esas cosas usted tiene que vigilarlas, tiene que ponerlas en orden. Pero usted, si su hija es creyente, no se la puede entregar a Moloch, como dice la Escritura. Entregarle yo mi hija a un incrédulo es como entregársela al diablo mismo. De modo que todas estas cosas las digo para que ustedes sean ayudados. Por lo tanto, hoy no podemos irnos, fíjense, sin gritar lo que gritó el apóstol Pedro en una ocasión, cuando sintió que el fin estaba cerca, que su muerte se aproximaba, que todo estaba oscuro, que fue lo que Pedro gritó. Lo que Pedro gritó fue lo siguiente: Señor,